eh, una síntesis, de veras una síntesis muy apretada, una síntesis curricular del doctor Martín Ríos Saloma. Es investigador titular del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2 y coordinador de la licenciatura en Historia de la misma universidad. Cursó la licenciatura en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad y realizó la maestría y el doctorado en el Departamento de Historia Medieval de la Universidad Complutense de Madrid. Ejerce su actividad docente en la licenciatura y el posgrado en Historia de la Universidad Nacional y dirige el Seminario de Estudios Históricos sobre la Edad Media. Ha recibido, entre otros reconocimientos, la medalla Gabino Barreda al mejor expediente académico de la licenciatura en 1998 y el reconocimiento de la distinción de la Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el 2013. Es autor de libros como La Reconquista, una construcción historiográfica, siglos XVI al XIX, y La Reconquista en la historiografía española contemporánea, un siglo de investigaciones, y también coordinador de los volúmenes colectivos Fernando III, Tiempo de Cruzada en el 2012, así como también Historia y Método en el siglo XX, a los que se suman numerosos artículos especializados de divulgación vinculados con la historia y la historiografía española, así como con la conquista de la Nueva España. Así que no dudamos absolutamente en invitarte, porque, bueno, porque queremos que nos compartas tus conocimientos, sobre todo en un tema tan interesante, yo creo que a veces conocido como el que nos vas a presentar ahora. Bienvenido, Martín, bienvenido los estudiantes, que ya son prácticamente 100, los que nos siguen, y te pasamos el... bueno, luego dicen que por qué no salgo. Bueno, voy a salir nada más para darte la bienvenida. Aquí estamos desde casa, en home office, como se dice ahora, ¿eh? Bienvenido, Martín, muchas gracias por aceptarlo. Al contrario, querido Manuel Ramos, muchas gracias al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, por esta generosa invitación y a todas las instituciones educativas que participan del proyecto, por supuesto la Universidad de Anáhuac, la Universidad Iberoamericana, el Museo Sumaya, y bueno, un agradecimiento particular a Ana Lilia Flores por estar siempre en los controles técnicos de la gestión de la comunicación, y bueno, en verdad es un auténtico placer poder volver siempre al Centro de Estudios de Historia de México, CARSO, donde inicié mi andadura profesional como historiador, como contaba el doctor Ramos, en el año 97-98, pues trabajando sobre los carmelitas descalzos. Lo que pasa es que, bueno, desde ahí fui atrayéndome siempre por la historia medieval, particularmente la historia medieval de la península ibérica, y ya pues abandoné un poquito la Nueva España, aunque el proceso de reconocimiento, conquista y colonización de América pues me permitió a su vez dar el brinco de la península ibérica a América, y desde esa formación de medievalista pues contribuir con algunos aportes para ponernos, ¿no?, en los ojos, en los calzados, en las botas de esos conquistadores españoles, y comprender cómo ellos entendían el mundo y por lo tanto cómo y en qué medida las experiencias históricas del ámbito de mediterráneo se proyectaron sobre los espacios geográficos americanos, dando nacimiento a este nuevo mundo. Y creo, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Manuel, que este año 2021 pues es un año muy importante para nuestro país, no solo por la efemérides en sí misma, el 13 de agosto o el 27 de septiembre, sino porque nos permite realmente reflexionar sobre la importancia y la utilidad de la historia, porque nos permite hacernos preguntas y nos permite, sobre todo, como ha dicho el doctor Ramos, reconciliarnos con nuestro propio pasado. El pasado no hay que cargarlo, hay que asumirlo, hay que aceptar que somos resultado de esa historia compartida, y a partir de esas experiencias históricas, pues plantear un proyecto de nación para los años y las décadas que tenemos por delante. Les agradezco a todos sus amables salutaciones. No puedo responder
a cada uno de ustedes en el chat, pero bueno, les agradezco a quienes han tenido la gentileza de enviarme un mensajito particular, Luis Manuel Vázquez desde Tlaxcala, Ivonne Charles, bueno, en fin, a todos ustedes que nos acompañan. Como solo tengo 2 horas, voy a intentar ser sintético. Por supuesto, ustedes vayan haciendo preguntas a través del chat o en todo caso, si alguien gusta levantar la manita azul, ya saben cómo se hace, o incluso encendiendo la pantalla para poder dar alguna cosa o poder profundizar en alguna otra. Yo calculo, si están de acuerdo, tener una exposición de hora y media, hora 40 minutos y dejar los últimos 20 minutos para sus preguntas o para establecer un debate. Me voy a permitir compartir la pantalla porque me han hecho ya coanfitrión, porque he preparado un material en PowerPoint que, más allá de que nos sirva también de guía, me parece que a través de él vamos a poder ilustrar varias de las reflexiones que les planteo para esta tarde. Así que, bueno, pues de entrada vamos a hablar de esos antecedentes medievales de los conquistadores y para ello quizás merecería la pena hacer un primer ejercicio visual para que ustedes me ayuden a responder a la pregunta si Hernán Cortés era un hombre de la Edad Media o era un hombre del Renacimiento. Y como sé que todos ustedes han visto esta imagen, o la mayoría de ustedes, me gustaría que alguno o alguna me dijera si es una imagen que consideran medieval o más bien una imagen renacentista y por qué. A ver, ¿quién de nuestros 100 visitantes esta tarde se anima? A ver, Georgina, por favor. Hola. ¿Sí se escucha? Sí, perfecto. Perfecto. Me parece que es una imagen de tipo medieval por el tipo de vestimenta que están utilizando y porque se maneja la heráldica en las partes posteriores y debajo. O si está la doncella, están Ajá, esgrimiendo como animales y además están en posiciones heráldicas. totalmente, ¿no? Y tenemos esas lunitas, tanto en la bandera como en la capa, que lleva el unicornio y que lleva el león. Y bueno, y en sí mismo la imagen del unicornio y del león, pues nos remiten a un imaginario medieval. Bueno, entonces en principio estamos de acuerdo que se trata de una imagen medieval, ¿verdad? A ver, ¿y qué me dicen entonces de esta otra? ¿Es una imagen medieval o renacentista? A ver, Montserrat y Silemi, perdón, y Samantha dicen que es renacentista. A ver, Samantha, ¿por qué sería renacentista? Hola, buenas tardes. Pienso que es renacentista porque, si no me equivoco, habla de la primavera y está basado, pues, en esta época de arte y por la vestimenta más vaporosa, por la técnica, y pues es muy diferente a la vestimenta de la época medieval también, pienso yo. Claro. No, no, muy bien. Y a ello podríamos añadir las figuras semidesnudas, ¿no? O en todo caso cubiertas solo por esos paños, esas telas vaporosas, transparentes, ¿no? Que permiten admirar el cuerpo humano tanto de las doncellas como de pues, este caballero tan bien formado y tan musculoso. Dadas estas reflexiones que ustedes han mencionado, ¿cuál imagen habría sido elaborada primero? ¿Esta del Renacimiento o esta del unicornio? Es decir, ¿cuál sería más antigua? Exactamente, es el 400 en realidad, Marta, todavía. ¿Cuál creen que es más antigua? ¿Esta de la Dama del Unicornio o esta de Botticelli? Bueno, en lo que responden les pongo las dos imágenes contrapuestas. Efectivamente, Araceli pensaría como Luis, que es la del unicornio, ¿verdad? La más antigua. Pues vean cuándo podemos datarlas. La Dama del Unicornio, que como sabrán está en el Museo de la Edad Media de Cluny de París,
fue elaborada entre 1484 y 1500, y La primavera de Sandro Botticelli entre el año 1477 y 1478. De tal suerte que efectivamente son casi contemporáneas, pero es anterior la de La primavera que la de Botticelli, ¿no? Y entonces, quizás justo lo que nos decía Georgina, son contemporáneas, y para mí es donde está la clave. Porque cuando nos referimos al fin de la Baja Edad Media o al inicio del Renacimiento, en realidad nos estamos refiriendo a un periodo histórico de muchas transformaciones, de muchas innovaciones, pero también de muchas permanencias, de muchas continuidades con respecto a los periodos anteriores. Por lo tanto, pues esa es una gran pregunta, ¿no? ¿Dónde estamos? ¿En la Edad Media, en la Edad Moderna o en el Renacimiento? Y ya veremos que no necesariamente las cronologías que aprendimos en educación básica nos son útiles para comprender los procesos sobre los cuales queremos hablar. Pero dado que en este caso me han pedido que habláramos pues un poco de los conquistadores, quisiera traer a colación al capitán extremeño Hernán Cortés, que nació en 1485. Y fíjense, por eso pongo el cuadro del nacimiento de Venus también de Botticelli, que ese sí es prácticamente su coetáneo, ¿no? Entonces, si Hernán Cortés nació en 1485, al mismo tiempo que Botticelli concluía su famosísimo cuadro, ustedes no podrían llegar sino a la conclusión de que Hernán Cortés no es un hombre de la Edad Media, sino que es un hombre plenamente insertado en el Renacimiento. Por lo tanto, la generación de Cortés que llegó a estas costas americanas, pues no eran hombres de la Edad Media, ¿verdad? Ni venían saliendo de la Edad Media. En realidad eran hombres del Renacimiento que encarnaban en su figura, en su actuación, en sus mentalidades, esas nuevas formas que se habían desarrollado desde el siglo XIV. No obstante, existe siempre la idea de que la Edad Media se prolonga hasta finales del siglo XV, principios del siglo XVI. Y en la cronología tradicional, la Edad Media se divide en estos tres periodos. Una alta Edad Media que iría del siglo IV al siglo X de nuestra era. Una plena Edad Media que abarcaría los siglos XI, XII y XIII. Y la Baja Edad Media que se extendería a lo largo de los siglos XIV y XV. Como ven, pues es un periodo de la historia europea enorme. Estamos hablando de 10 siglos, prácticamente de 1000 años. Y nosotros podemos concebir esa temporalidad si pensamos que este año apenas vamos a festejar 500 años de la caída, o a celebrar, o a conmemorar, mejor dicho, 500 años de la caída de México Tenochtitlan. Y nos faltarían otros 500 años para completar el periodo que abarca la totalidad de la Edad Media. Entonces, imagínense lo importante que es este periodo para la historia europea y todos los elementos culturales que se forjaron a lo largo de estos 10 siglos. Y claro, ese nacimiento cortesiano tuvo lugar en este último de los periodos, ¿no? A finales de la Baja Edad Media, casi ya en 1500. Pero, claro, ¿por qué si hay tres periodos y son tantos siglos, por qué los englobamos en una misma época que denominamos Edad Media? Pues porque a lo largo de estos 10 siglos, los especialistas han encontrado una serie de características que se mantienen constantes a lo largo de todo el periodo. Por ejemplo, bueno, aquí tenemos el mapa de esta sociedad medieval, ¿no? En torno al año 1000. En el norte tenemos a los reinos cristianos, al sur de la península los reinos vinculados al califato de Córdoba, por supuesto toda el África del norte, que es una región del mundo vinculada al mundo árabo-islámico y al califato abasí que tienen por aquí, el imperio bizantino,
por acá arriba el Principado de Kiev, el Reino de Polonia y pues los reinos del Mar del Norte, los famosos vikingos que ahora se han puesto de moda con las series de televisión. Pero decíamos, ¿qué es lo que permite englobar a estos 10 siglos en un mismo periodo histórico? El primero de los elementos que ven allá arriba es que se trata de una sociedad que fundamenta sus formas de vida en la actividad agropecuaria y en menor medida en el comercio. Y por lo tanto, la posesión de la tierra se convirtió no solo en un elemento de diferenciación social, sino también en la plataforma que permitía a los hombres, las personas, participar de la vida política. Porque quienes eran los propietarios de esas tierras pertenecían a la nobleza y por lo tanto pues podían tener una interrelación con el monarca. El segundo elemento, la segunda característica de estos 10 años es la constitución de un sistema político, social y hoy voy a añadir en este momento y jurídico, o sea, un sistema político, social y jurídico estructurado a las relaciones, en torno a las relaciones de vasallaje. Aquí tendríamos que hacer una precisión. Un vasallo es un hombre libre que se encomienda a otro hombre libre más poderoso que él a cambio de protección y auxilio. Y por lo tanto, el vasallaje es en realidad un contrato entre dos hombres libres. Y como es un contrato, pueden ver en esta diapositiva al notarius que está dando fe de ese contrato. Y aquí el rito por medio del cual este noble se encomienda a su señor, que es más poderoso, sabemos porque es el rey, está coronado y está sentado, que toma entre sus manos las de sus vasallos. Ustedes conocen un rito religioso donde dos personas entrelazan las manos. ¿Cuál es? Seguramente lo han visto o a lo mejor alguno ya lo ha protagonizado. Efectivamente, Ángel, el matrimonio. Efectivamente, el matrimonio se copia, el matrimonio religioso se copió en el siglo XII del rito de vasallaje de la sociedad medieval. Por lo tanto, los hombres libres se van vinculando entre sí, forjando relaciones de dependencia personal. Eso es fundamental. Forjan relaciones de dependencia personal que son políticas al mismo tiempo y jurídicas. Pero lo importante es que están vinculados de manera personal. Y claro, en ese sistema feudo-vasallático que se consolidó a partir del siglo XI, asistiremos a un proceso de privatización de las funciones públicas, es decir, de las funciones inherentes al Estado, que como bien saben son la administración o la gobernanza, la impartición de justicia, la fiscalización, la defensa del territorio, entre otras, ¿no? Pues esas funciones que son públicas, lo que ocurrió en este periodo de consagración de lo que llamamos feudalismo clásico, es que fueron apropiadas por las familias nobiliarias que las transmitieron a sus descendientes, creándose los linajes nobiliarios. Y ya veremos que el gran conflicto consistió en que la monarquía que encarnaba el Estado también pugnaba por recuperar estas funciones públicas. Ese proceso de recuperación pues empieza en el siglo XII, se mantiene en el siglo XIII, en el XIV, en el XV, bueno, ya llegamos al siglo XVI y ahí la monarquía, la corona, se muestra plenamente firme frente a la nobleza.
Entonces llevamos dos elementos. Una sociedad que basa su sistema de subsistencia en las actividades agropecuarias y el comercio, el sistema vasallático, y en este sistema vasallático tenemos que distinguir dos conceptos fundamentales: el feudo del señorío. El feudo es un bien que un señor, y perdonen si repito casi literalmente la definición, pero bueno, la es que en su momento la acuñé para mis alumnos también de la licenciatura y creo que es la definición más sencilla. Un feudo es un bien que un señor entrega a un vasallo para que éste, es decir, el vasallo, lo administre a cambio de percibir parte de las rentas o de los beneficios económicos que genera. Y por lo tanto, la imagen del castillo con los campos en realidad es un poco falsa, porque el feudo puede ser cualquier bien económico. Puede ser la explotación de una renta, puede ser la explotación de un molino, el cobro de un peaje o de un impuesto para pasar un puente que llamamos pontazgo, o puede ser, que era lo que ocurría por lo general, una tierra. Pero puede ser cualquier bien económico. Lo que ocurrió a partir del siglo X y que se consolidó en el siglo XI es que esa nobleza fue acaparando, reuniendo distintos espacios agrícolas, de tal manera que la suma de esos feudos dio como resultado la constitución de señoríos. De tal suerte que vamos a definir al señorío como el conjunto de tierras, bosques, aguas, molinos y siervos bajo la jurisdicción de un señor, de un dominus, al que se añadía una potestad sobre los bienes y las personas, porque hemos dicho se han privatizado esas funciones públicas. Y ello es lo que explica que en buena medida nuestra imagen de la Edad Media sea efectivamente la del castillo, rodeado de una serie de tierras y de bosques sobre las que domina el señor, que llamamos feudal, ¿no? Pero no hay que confundir nunca al feudo con el señorío. Cuando el gobierno de México, por ejemplo, hizo la concesión de la autopista del Sol a unos particulares, a una empresa particular, en realidad estaba haciendo un proceso de infeudación, porque esa autopista cobra peaje, ¿no? Técnicamente los caminos los tiene que hacer el Estado, pero cuando el Estado concede a una empresa privada la construcción de una carretera, de un puente, y le permita a la empresa que cobre por esos servicios, quedándose con parte de las rentas, estamos haciendo un proceso de infeudación. Entonces, como ven, no es algo que haya ocurrido solo en la Edad Media, sino que se mantiene hasta la época contemporánea. O lo mismo podríamos decir del segundo piso o cualquier otra obra pública que debería ser gratuita, pero que se concede a unos particulares. Y entonces, esto es lo que tenemos todos en la cabeza como un señorío medieval o feudal, ¿verdad? Tenemos aquí el castillo, ¿no? Protegido por este promontorio, obviamente por el río, los bosques, las tierras de cultivo del señor, los bosques de los cuales se extraen recursos madereros, frutos silvestres, animales, por supuesto, para la caza, la aldea en la que viven los campesinos y una parroquia que articula los espacios sagrados y simbólicos de esta sociedad cristiana, ¿vale? Y luego, claro, tenemos efectivamente pues imágenes de la propia época medieval. Estos son tardíos, son del siglo XV, un poquito anteriores al nacimiento de Cortés, pero del siglo XV, pertenecen al libro de las ricas horas del duque de Berry, que nos muestra una vez más al castillo, donde vive en este caso el rey, y las tierras de cultivo donde
las personas pues van realizando esas actividades agropecuarias. Entonces, pues cuando nació Cortés, todavía se mantenía el señorío como una estructura vigente. Y simplemente para ubicarlos un poquito en las dimensiones de esos señoríos, vamos a hablar del señorío de la abadía de Cluny. ¿Alguno de ustedes que viva por el sur habrá ido a comer alguna vez a las crepas de Cluny? Bueno, pues son esas crepas de Cluny, de Avenida de la Paz, que toman el nombre de la abadía de Cluny. Y como ven, se encuentra, aquí lo he señalado en el mapa, muy cerquita de la ciudad de León. Bueno, de León, perdón. Aquí tenemos este punto negro más grande, es la ciudad de Cluny, donde se encuentra la abadía. Pues todo este territorio es el que constituye el señorío de Cluny, con sus bosques, que los vemos aquí perfectamente delimitados, los ríos y una serie de villas que evidentemente tienen que pagar a los monjes de Cluny sus rentas. Luego, cuando hablemos de Castilla, veremos otro ejemplo. Bueno, tercer elemento que caracterizó a la Edad Media, la superposición de jurisdicciones. Si algo caracteriza al Estado contemporáneo en el que vivimos todos, es que solo hay una jurisdicción, que es la jurisdicción del Estado. En la Edad Media, por el contrario, y hasta prácticamente la Revolución Francesa, una persona estaba sometida a distintas jurisdicciones. Y de entrada podemos dividir esas jurisdicciones en dos tipos. La jurisdicción laica y, como ven abajo, la jurisdicción eclesiástica. Obviamente, el poder más importante era el del rey, cuya soberanía se extendía por todos sus dominios. Pero ese rey, en algún momento de la historia, había cedido las tierras a la nobleza. Y por lo tanto, los campesinos estaban sometidos a la jurisdicción del señor. Y las propias ciudades, por su parte, tenían también una soberanía sobre el alfoz, es decir, sobre el campo que dominaban. Porque este campo era el que proveía a la ciudad de los recursos necesarios para su subsistencia. Y el territorio agrícola estaba articulado por una serie de villas, de aldeas, que tenían que pagar su tributo a la ciudad. Y al mismo tiempo, como se trata de una sociedad cristiana, ese campesino estaba sometido, a la autoridad de la iglesia. En primer lugar, por supuesto, a la del arzobispo u obispo, según correspondiera. Ustedes saben que la administración más amplia es la del arzobispado y después viene la del obispado. Y dentro de ese arzobispado podríamos encontrar abadías como la de Cluny que acabamos de mencionar y si no, numerosas parroquias. La parroquia no es en realidad esa pequeña iglesia a la que nuestras abuelitas van a misa, no. La parroquia es la demarcación administrativa y económica menor que articula tanto los espacios productivos como los espacios sociales y los simbólicos. Y por lo tanto, ese campesino tenía que acudir a la parroquia a recibir los sacramentos, es decir, la administración espiritual, y tenía que acudir a la parroquia a pagar el diezmo, la administración económica. Y de ello se deriva la imagen que tenemos del campesinado medieval como un sector de la población explotado, porque si ustedes lo piensan bien, ese pobre campesino tenía que pagarle sus impuestos al rey, los impuestos al señor del que dependía directamente, los impuestos a la iglesia a través de la parroquia que después iban al obispo. Los impuestos por lo general se pagaban en especie, ya bueno, conforme avanza la Edad Media y nos acercamos a la época moderna, sí comienzan a pagarse en metálico, pero son fundamentalmente en especie.
De tal suerte que, a diferencia del Estado contemporáneo, en la sociedad medieval, la gente vivía en un entramado de jurisdicciones que se iban superponiendo unas sobre otras. Y por supuesto, las personas que detentaban estos puestos, estos lugares en la administración civil o eclesiástica, muchas veces entraban en conflicto entre sí para controlar los recursos. Bueno, y el último elemento que caracteriza a estos 10 siglos medievales no puede ser otro que la presencia del cristianismo. Es decir, desde que el cristianismo se convirtió en religión oficial del Estado romano en el año 480, pues impuso una forma de concebir el mundo marcado por el cristianismo, por su mensaje de salvación y generadora de unos valores, unas normas, unas identidades colectivas y unas estructuras sociales particulares sancionadas por la Iglesia en su doble significación: la prístina de eclesia, de comunidad de fieles, pero también de institución de poder. Y por poner un ejemplo, ustedes sabrán, si han leído la Ilíada, ¿no?, que cuando mueren los héroes griegos, pues a todos se les incinera. Después tiene un banquete fúnebre. Cuando se impone el cristianismo como religión oficial, se impone también la idea del más allá y que habrá una resurrección después de la muerte. Bueno, pues para que las personas puedan vivir, ¿no?, después de ese juicio final, hay una resurrección, no se les puede incinerar, hay que inhumarlos de cuerpo entero. Y entonces esa concepción cristiana sobre la muerte y sobre el más allá hizo que se transformara la práctica de incineración, que se abandonara, y se desarrollara una práctica de inhumación. Entonces, algo tan humano como la muerte y el tránsito y la vida en el más allá, ¿no?, pues se ve transformado por la imposición del cristianismo. Y con eso, pues, un montón de elementos que no podremos desarrollar. Resulta interesante, eso sí, señalar que a partir de esa comunidad de fieles que se reúnen en torno al sacrificio del domingo, se crea una institución que es la de la Iglesia, rectora de esa comunidad, que impone unos valores y unas normas de comportamiento. Y como esa asamblea se reúne en edificios particulares, pues al edificio que contiene la asamblea la acabamos llamando iglesia. De tal suerte que el concepto de iglesia, al menos en castellano, es un concepto polisémico, porque hace referencia, como ven allí, a la comunidad, a la institución y al edificio, ¿no?, que representa simbólicamente a esa institución. Y es por ello que en la Edad Media, una de las imágenes más bonitas que perviven son precisamente las de los edificios religiosos. Aquí tienen, por ejemplo, al de Santiago de Compostela, ¿no?, es el frente de la Catedral de Santiago, y aquí tenemos una representación del mundo según la Iglesia. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en majestad en el centro, ¿no?, de la puerta, rodeado por los 4 evangelistas, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, por los ancianos del Apocalipsis que tocan sus instrumentos, y aquí una representación del Antiguo Testamento y acá del Nuevo Testamento, y por supuesto Cristo rodeado de los 12 apóstoles. De tal suerte que toda la teología cristiana se condensa en este libro en piedra tan bonito. Y claro, a partir de ahí, bueno, pues podemos pensar en un montón de edificios que seguramente han visto, como la abadía del Monte San Michel, ahí en Normandía, una de las abadías benedictinas más importantes del Reino de Francia, o esta que seguramente habrá visitado alguno de ustedes, la Catedral de Nuestra Señora de París, que hace un par de años, pues saben, ¿no?, que se quemó la aguja, que era del siglo XIX, y lo que sobrevivió afortunadamente, pues fue la parte medieval, ¿no? Entonces, claro, cuando uno asocia la imagen de la Edad Media a las iglesias, a las abadías, a las catedrales, no es de manera gratuita, sino que está vinculada precisamente a esta visión cristiana del mundo. Sin embargo, quisiera decir, para terminar esta larga introducción,
que esa cronología que nosotros hemos analizado de alta, plena y baja Edad Media, pues no deja de ser, como toda cronología, una cronología artificial, pensada y elaborada ya tardíamente a partir del siglo XV, XVI, sobre todo el XVII, cuando se va consolidando la historia como un campo de conocimiento particular. El problema con ello es que se acuñaron dos términos contrapuestos, el de Edad Media y el del Renacimiento. Nadie en la Edad Media decía que vivía en la Edad Media. El término Edad Media, como ustedes bien saben, lo acuñaron los hombres del Renacimiento para significar que ellos, si los que vivían en los siglos XIV, XV y XVI, tenían un vínculo directo con el pasado romano y griego. Y por lo tanto, entre ese pasado romano idealizado y su propio tiempo, había una Edad Media. El problema es que se hizo una oposición y la Edad Media se nos presenta como una época oscura, ¿no? Donde no pasó nada, de mucha violencia, donde la gente no sabía leer ni escribir, donde todos se morían por las enfermedades y las epidemias, y el Renacimiento se nos presenta como un periodo brillante de luz, de conocimiento, de artes plásticas. Y eso pues es completamente falso, ¿no? La Edad Media no solo no es oscura, sino que gracias a la Edad Media se mantuvo vigente el bagaje cultural del mundo antiguo, se resignificó y se trasladó a los siglos posteriores. Por lo tanto, me parece que si queremos comprender cabalmente este proceso de reconocimiento, conquista y colonización de América desencadenado a partir de 1492, tendríamos que cambiar esa división cronológica tan tajante que hemos visto en dos etapas, ¿no? Edad Media, Renacimiento, y más bien pensar que el periodo de tiempo que se extiende entre el siglo entre el siglo XII y el siglo XVII constituye en sí misma una unidad de sentido histórico. ¿Por qué? Porque muchos de los procesos que vemos con enorme nitidez en el siglo XV, en el XVI y en el XVII, en realidad habían arrancado en el siglo XII como respuesta precisamente a ese proceso de señorialización de la sociedad. ¿Y cuáles serían esos procesos que arrancan en el siglo XII y se mantienen vigentes a lo largo de estas 5 centurias? Bueno, el primero, el de la expansión europea. Una expansión que inició a finales del siglo X con las primeras excursiones vikingas. Si alguno ha visto Vikings, pues bueno, habrá visto, ¿no? Esa última temporada donde llegan a Islandia, a Groenlandia y finalmente a Canadá. Y esa expansión arrancó a finales del siglo X. Y a finales de la centuria siguiente, a finales del siglo XI, la expansión hacia Oriente a través de las cruzadas. Unas cruzadas que más allá de que los cristianos no pudiesen mantener la conquista de Jerusalén, sí va a significar el contacto de Europa con el mundo arabo-islámico y por supuesto con la ruta de la seda, que viene desde China y que desemboca pues en la vertiente oriental del Mediterráneo. Y entonces, gracias a esas cruzadas, ocurrió algo fundamental para la historia europea: la reconstitución de las redes de comercio internacional a lo largo del Mediterráneo. Y entonces esas redes de comercio internacional vincularon en un mismo mercado a la Europa cristiana occidental, a la Europa oriental del mundo bizantino y por supuesto al mundo arabo-islámico del norte de África y de Medio Oriente. Oiga, pero no es pecado comerciar con los musulmanes. Pues no, si usted paga una limosna con la cual resarcir sus pecados. Bueno, pues yo hago una capilla, entonces, muy bien. Y si contrata a Giotto, mejor, para que le pinte la capilla, ¿no? Entonces realmente no hubo mayores complicaciones económicas.
Y eso va a desencadenar pues una serie de consecuencias muy importantes. La segunda será el fortalecimiento de las monarquías europeas en toda la Europa occidental. Portugal, Castilla, Aragón, Inglaterra, Francia, el Sacro Imperio Romano Germánico, el Reino de Polonia y el Reino de Hungría van a pasar por el mismo proceso. La afirmación del poder monárquico sobre los distintos actores sociales, es decir, sobre la nobleza y sobre la iglesia. ¿Y cómo logró la monarquía ese proceso de afirmación? Lo hemos dicho ya, recuperando paulatinamente las funciones inherentes al Estado, es decir, la administración mediante la creación de un amplio cuerpo de burócratas, la fiscalización, es decir, a través del cobro de impuestos con el cual se pagaban los burócratas, por supuesto, desarrollo de un cuerpo diplomático especializado, la impartición de justicia a partir de la generación de códigos de observancia general para todo el reino, de nombramiento de jueces de primera instancia, de conformación de cancillerías, de la definición perfecta de las fronteras del reino para que el rey supiera hasta dónde llegaban sus dominios y por lo tanto cuántos impuestos podía cobrar. Y por supuesto, formando ejércitos cada vez más poderosos, nutridos por la tecnología militar de la época y de carácter permanente, para ya no depender únicamente de la nobleza. Y ahí es cuando nacen los famosos mercenarios en el siglo XIV. Naturalmente, si todas las monarquías europeas al mismo tiempo pasan por un proceso de consolidación, llega un punto en que comienzan a luchar entre sí por la hegemonía europea. Y es lo que explica que pelearan en los siglos XIV y XV Francia contra Inglaterra en la famosa Guerra de los 100 años. Y que en el siglo XVI España, que había llegado la monarquía hispánica a un momento de consolidación, pues se peleara contra todos, contra Inglaterra, contra Portugal, contra los Países Bajos, contra Francia, que saqueara Roma, ¿no? Y que las alianzas entre los distintos estados se fueran reconfigurando para evitar que una potencia tuviera un crecimiento mayor que opacara a los demás. Como consecuencia de ese proceso de afirmación de la monarquía, los grandes perdedores serían los señores feudales. Y por lo tanto, esos señores feudales tendrían que reorganizar su forma de ver el mundo y su vida para poder insertarse en estos procesos. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues no van a perder obviamente ni sus rentas, ni sus palacios, y algunos sí se van a empobrecer, pero muchos van a casarse con hijas o hijos de la burguesía poderosa, ¿no? Entonces la nobleza aporta el título de la familia, el prestigio, el saber hacer, y la burguesía aporta los capitales. O bien se convierte en una nobleza al servicio de la corona, al servicio del rey, fungiendo como miembros de la corte, como embajadores ante otras cortes europeas, o bien como representantes del rey en sus dominios más alejados. ¿Alguien sabe quién es don Antonio de Mendoza? ¿Le suena ese nombre? A ver, ¿quién se acuerda de Antonio de Mendoza? Exactamente, Agustín, el primer virrey de la Nueva España. Gracias, Ángel. Y don Antonio de Mendoza pertenecía ni más ni menos que a la familia Mendoza, una de las familias castellanas más poderosas de la Baja Edad Media. El primer Mendoza que llegó al poder, imagínense ustedes, fue Pedro de Ayala, que llegó a ser canciller mayor del Reino de Castilla en la década de 1380.
O sea que cuando Antonio de Mendoza llegó al virrey efectivamente en el año 35 a la Nueva España, su familia tenía 150 años sirviendo al monarca, ¿no? Entonces, claro, imagínense, Cortés muy marqués del Valle, y bueno, sí, ganó la conquista y tal, pero llegó el Mendoza y le dijo, bueno, usted se sienta que usted es un nuevo rico a todos los fines prácticos, yo aquí soy un Mendoza, por lo tanto, yo mando, ¿no? Y solo así el rey puede contener las ambiciones de Hernán Cortés. Efectivamente, lo hacemos con Beltrán de la Cueva, con los reyes católicos, como veremos un poquito más tarde. Bueno, como consecuencia de esta reestructuración de los mercados mundiales, pues también se desarrollará el capitalismo mercantil y financiero. El germen de ese desarrollo estuvo en un aumento de la producción agropecuaria que ocurrió a lo largo del siglo XI como consecuencia, a su vez, de la implementación de una serie de innovaciones tecnológicas y agrícolas. De tal suerte que la producción aumentó y ello generó como consecuencia directa un aumento de la población, que a su vez fue causa de un aumento de la producción, porque claro, mayor población demanda mayores recursos y por lo tanto hubo que cultivar. Y cuando esos recursos que se obtenían de la tierra generaban excedentes, pues esos excedentes se podían comercializar. Claro, al principio se trata de circuitos comerciales muy cortitos, ¿no? De un radio pequeño, y conforme avanzamos en la Edad Media, pues se convierten en circuitos de conexión cada vez más amplios, que llegan finalmente hasta la ruta de la seda una vez que tienen lugar las cruzadas. Pues esto es muy importante, muchachos y muchachas, porque normalmente aprendimos que el capitalismo era una fase de la historia de la humanidad que venía después del feudalismo. Y en realidad eso también es falso, porque el capitalismo surgió en el seno de la sociedad feudal. Y ya desde el siglo X aparecen las primeras ferias en Francia, que van vinculando los circuitos comerciales regionales. Y claro, para el siglo XI, pues esas ferias crecen, y para el XII más, y para el XIII más, y para el XV estamos en un comercio realmente mundial para la época. Ese comercio, cuando se convierte en un comercio a escala global, necesita de capital líquido para poder mantenerse, necesita de monedas. Y para hacer monedas necesitamos metales preciosos, el oro y la plata. ¿Dónde se encuentra el oro en la Edad Media? Pues en la costa de Guinea, en el Golfo de Guinea. Y por lo tanto hay que lanzarse, ¿no?, a la búsqueda de ese oro. Por lo tanto, las ciudades comerciales del Mediterráneo, del Mar del Norte y las monarquías entran también desde el siglo XIII prácticamente en una lucha por el control de las fuentes de abastecimiento de materias primas, de materias de lujo, por supuesto, de metales preciosos y de las rutas de comercio marítimo. Por eso, cuando Cortés desembarca en Veracruz y llega a Tenochtitlan, anda preguntando por el oro, no porque sea una mala persona, avariciosa, no, sino porque en realidad, en nombre de la sociedad europea, demanda ese oro para engrasar y abastecer los sistemas de comercio mundial. Entonces, imagínense lo que ocurre, la gran tragedia que es cuando resulta que no hay tanto oro como ellos estaban buscando. Bueno, pues la plata se convierte finalmente en el gran metal que articula la economía mundo. Y por ello mismo, Cortés no cejó nunca su empeño de encontrar un puerto en el Océano Pacífico para continuar, como era la idea original desde siempre, el viaje que permitiera vincular a Oriente con Europa. Y finalmente el tornaviaje que realiza en el siglo, a finales del siglo XVI, no me acuerdo ahora mismo, el que se fue a las Filipinas y volvió, se me va el nombre de la cabeza, pues fue tan importante, Andrés Urdaneta, ¿no? Porque fue el que va a permitir vincular los circuitos mundiales, creando lo que Wallenstein llamó la economía mundo. Y ese proceso de articulación económica mundial arrancó
en el siglo XI con las cruzadas. Y por supuesto, los grandes vencedores de este proceso serán las ciudades comerciales del mundo mediterráneo y del mundo del norte, por supuesto Sevilla, Barcelona, Marsella, Génova, y si pensamos en el norte, pues Rouen, Hamburgo, Amberes, cuál les gusta, Ámsterdam, ¿no? Londres, por supuesto, y la burguesía se convierte en un poderoso agente histórico que transforma esas realidades. Y ahí el caso prototípico, pues es el de la familia Medici, que se dedicaban, como bien saben, primero al comercio de la lana, luego fundan su banca, luego se hacen con el poder político en la ciudad de Florencia en el siglo XV y en el siglo XVI, pues directamente el papado, ¿no? ¿Cuánto cuesta el santo solio? Pues tanto, pues ahí está, y ponen a un Medici como papa. Y a mediados del siglo dicen, bueno, ¿y el reino de Francia? Pues tanto. Entonces casan a su hija Catalina de Medici con el rey de Francia. Imagínense, una familia de artesanos, ¿no? Que no eran otra cosa más que una familia de artesanos del ramo de la lana, acaban convirtiéndose en papas y en reyes de Francia. Una historia fascinante, por supuesto, que no les voy a contar esta tarde. ¿Alguna preguntita hasta aquí? ¿Vamos bien? Perfecto, Martín. Súper bien. Perfecto, Manuel. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a aterrizar todos estos procesos en el contexto más cercano de Hernán Cortés, en su contexto histórico. Vamos a dar 5 fechas para que ustedes puedan ubicar la vida del capitán extremeño, ¿no? en sus grandes hitos. Sabemos que nació en 1485 en Medellín, que en algún momento se vinculó con Salamanca o Valladolid. Nadie ha encontrado los papeles que lo hagan alumno de Salamanca, pero bueno, sabemos que tuvo alguna vinculación. Y lo que sí sabemos a ciencia cierta es que aprendió a leer y escribir, que no era poca cosa, en el siglo XV. En 1504 le encontramos embarcándose a las Antillas. Como bien saben, pasó a Cuba y ahí estuvo al servicio del gobernador, tuvo una función como funcionario de la corona, cobró impuestos, ganó dinero y con ese dinero que ganó se lanzó a su viaje de exploración a la península de Yucatán y llegó a las costas de Veracruz en 1519, fundó la Villa Rica de la Veracruz. 19 y 20 viajó a Tenochtitlan, pasó por Tlaxcala. Bueno, no les voy a contar nada porque eso seguramente habrá muchas más charlas. En el 21 conquista Tenochtitlan y a partir del 21 hace sus viajes, imagínense, llegó hasta Guatemala, al Mar del Sur, al Golfo de California, ¿no? Por eso el mar se llama el Mar de Cortés, era un inquieto, yo creo que no dormía nunca. Tiene sus pleitos, se va a España, vuelve a Nueva España, se vuelve a España, en total que se muere en 1547 en Sevilla. Si ustedes lo piensan, es un hombre que apenas vivió redondeando 70 años. O sea, prácticamente nada. Conquistó Tenochtitlan cuando tenía 30, 31 años, ¿no? O sea, era un jovenzuelo. Pero el mundo en el que nació Hernán Cortés en 1485 y en el que se murió es un mundo completamente distinto, al menos a nivel geográfico. Y vamos a analizarlo en 2 mapas. Este es el mapa del cosmógrafo catalán Abraham Cresques, que murió en torno a 1387. Y claro, era el mundo que se conocía hasta 1493, que llegó Colón a Barcelona. Y como ven, es un mapa muy preciso porque nos muestra con enorme definición las distintas partes del mundo. Pueden ver perfectamente Europa, ¿no? La península ibérica, Inglaterra, Francia, Italia, el Peloponeso, la península de Anatolia, todo el norte de África, con esta gran ruta de las caravanas que atraviesan el continente de este a oeste. Nos muestra las distintas ciudades, ¿no? Que están situadas en torno al Mediterráneo, tanto en la parte cristiana como en la musulmana.
Nos ofrece, por ejemplo, estas iluminaciones que a mí me parecen preciosas, ¿no? Sobre los reinos del África subsahariana, ricos en oro. Aquí tienen al rey, ¿no? Con su corona de oro, su cetro de oro, su pomo de oro, y por supuesto las rutas comerciales que vinculan a todos estos espacios marítimos. Colón, perdón, se embarcó aquí en el puerto de Cádiz y se fue directamente a las Islas Canarias, y de ahí se embarcó, como les ha contado el profesor Bueno, pues hacia Asia, pensando, perdón, en llegar a la China y a la corte del Gran Khan. Pero claro, ese viaje de Colón hizo que para 1507, cuando Martin Walsmüller publica su mapa, el mundo sea este. Imagínense, hemos pasado de un mundo cerrado en torno al Mediterráneo a un mundo abierto que ha incorporado a su esquema mental prácticamente todo el continente africano. Fíjense, ya le han dado la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, han llegado hasta la India y han comenzado a reconocer las islas, ¿no? Y por el otro lado, han recorrido prácticamente hasta la costa brasileira, ¿no? Ya no habían llegado todavía a lo que hoy es Buenos Aires, pero bueno, ya estaban por ahí, ya han llegado hasta el Golfo de México, la Florida y un poquito más. 1507. Si recordamos que Colón salió del puerto de Palos en 1492, ¿no? A 1500 van 8 años y a 1507, 13 años. En 13 años el mundo cambió completamente y en buena medida Cortés y su generación van a ser los artífices de estos cambios. Bueno, vamos a hablar un poquito del contexto particular de la península ibérica para que veamos cómo todos esos elementos generales se materializan en el contexto particular de Hernán Cortés. Cuando Hernán Cortés nació en 1485, los reyes de Castilla y Aragón eran, como ustedes saben perfectamente, los reyes católicos. Isabel de Castilla, que había nacido en 1451 y que murió en 1504, y su esposo Fernando de Aragón, que había nacido en 1452 y murió en 1516. Por lo tanto, cuando Cortés nació, pues estaban firmemente asentados en el trono y tenían varias décadas de experiencia política. La península ibérica, que no España, porque no podemos pensar la España contemporánea del siglo XXI como la España del XV, ¿no? La península ibérica estaba conformada, como ven allí, por 5 reinos. El reino de Portugal, que desde el siglo XII había obtenido su independencia del reino de León. La corona de Castilla, repito, la corona de Castilla, que a su vez estaba integrada por distintos reinos. El reino de Galicia, lo ven aquí arriba, el Principado de Asturias, el señorío de Vizcaya, el reino de León de este lado, el reino de Castilla, Castilla la Vieja, el reino de Castilla la Nueva, conformado en realidad por el reino de Toledo, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba, el reino de Murcia. Y solo se conservaba el reino musulmán de Granada, que había nacido en 1248. Por acá arriba estaba el reino de Navarra, que en ese momento estaba vinculado a la Casa Real Francesa. Y luego la corona catalano-aragonesa o la corona aragonesa, a su vez constituida por los condados catalanes, el condado de Barcelona, el reino de Aragón, el reino de Valencia, el reino de Mallorca y los reinos de Sicilia y Nápoles, que vemos mejor en este mapa. Por lo tanto, pues imagínense el espacio geográfico que dominan los reyes de Castilla y de León cuando gobernaron de manera conjunta. Lo importante para esta exposición me parece que es subrayar que con el matrimonio de los reyes católicos, con su gobierno conjunto, no tuvo lugar la unificación de los reinos. Es decir, nunca se unificó España. Y a partir de ahí me gustaría ir centrándome en algunos elementos concretos.
¿Por qué no se unificó? Porque en Castilla Isabel siempre fue reina y propietaria y obviamente heredera. Y por lo tanto, Fernando únicamente tuvo la calidad de príncipe consorte. Aunque luego, en unas negociaciones que tuvieron lugar después del matrimonio, bueno, Fernando obtuvo mayores derechos, pero nunca el derecho hereditario o de sucesión. Y lo mismo pasó en Aragón. Isabel era reina consorte en Aragón, pero nunca pudo ejercer el poder por sí misma. Y cada uno de los reinos, en consecuencia, conservó su estructura política y económica. ¿Por qué se habla en muchas ocasiones de la unificación? Porque en realidad lo que sí tuvo lugar fue una unidad dinástica bajo la familia Trastámara. Es decir, tanto Fernando como Isabel pertenecían a la misma familia, eran primos en segundo grado y por lo tanto al casarse unieron los intereses de la familia que se había posicionado en las dos coronas. Por lo tanto, sí podemos hablar de un proyecto común bajo intereses compartidos. ¿Y cuáles eran esos intereses? Obviamente, el fortalecimiento de la monarquía, la expansión por el Mediterráneo para guardar los dominios de Aragón en el Reino de Nápoles, mantener e impulsar el comercio con el Mar del Norte, con Inglaterra y con Flandes, llevar a cabo el último episodio de la guerra contra el Islam a través de la conquista de Granada y, por supuesto, lanzarse a la exploración del Atlántico, particularmente de las Islas Canarias, que correspondían a la jurisdicción castellana. De tal suerte que aunque cada reino conservó su autonomía y su independencia, bueno, sí trabajaron juntos en la consecución de estos objetivos. También se ha dicho mucho que los reyes católicos impulsaron un proceso, ¿no?, de modernización del Estado y que ellos fundaron el Estado moderno. No digo que no, pero tampoco es del todo cierto, porque en realidad los procesos que ellos aceleraron venían desde décadas anteriores. Y en realidad lo que van a hacer los reyes católicos va a ser ajustar, modernizar y actualizar los mecanismos de la gobernanza que les van a permitir ejercer el control sobre sus reinos de una manera más eficaz a través de un proceso de lo que hoy llamaríamos centralización administrativa, donde la corona controla todos los resortes de gobierno y del poder político. Entonces, claro que el reinado es fundamental para los reyes católicos, pero al mismo tiempo, para la historia española, pero al mismo tiempo eso nos permite comprender por qué el continente americano no se incorporó a la corona de Aragón, sino a la corona de Castilla. Como ya les explicó el profesor Bon el martes pasado, pues fue Castilla la que impulsa la colonización y el Papa concede a los reyes de Castilla la jurisdicción sobre estas tierras. Y en el testamento de Isabel se establece firmemente que los reinos, los dominios americanos formarán parte de manera exclusiva de la corona castellana. Si ponemos en un mapa, en una diapositiva comparativa, las características de cada reino, podemos entender también por qué no se podía llevar a cabo esa fusión administrativa. Castilla era el territorio más grande, ¿no? Tenía casi 2/3 de extensión de la península, 378,000 kilómetros cuadrados y una población, ¿no?, más o menos aproximada de 7 millones de habitantes. Y frente a ello, pues la corona de Aragón era mucho más pequeñita, con apenas 100,000 kilómetros, apenas 1 millón de habitantes. Claro, hoy yo creo que ninguna de nuestras delegaciones tiene 1 millón de habitantes, ¿verdad? Pero bueno, estamos en la Edad Media. Y mientras Castilla era un territorio prácticamente unificado, Aragón, como hemos dicho, tenía 3 reinos distintos. Y entonces, claro, ¿cómo fusionar 2 coronas si dentro de una de esas mismas coronas no podía haber una fusión política? A ello se añade que en Castilla el poder de esa nobleza latifundista era enorme y en el caso de Aragón, pues más bien era la burguesía mercantil, los comerciantes los que tenían el poder y obviamente se trataba de intereses distintos. A partir de ahora vamos a contar un poquito la historia política de Castilla
para que ustedes conozcan en qué ambiente político nació Hernán Cortés, que no deja de ser un ambiente pues o medieval o renacentista, según ustedes quieran, ¿no? Desde el año 54, 1454, el rey de Castillas era Enrique IV y tenía muy mala relación con la nobleza. ¿Y por qué tenía mala relación con la nobleza? Porque quería, como hemos dicho, imponer el poder de la corona sobre los nobles, y los nobles no querían que ello ocurriera. Por eso, en septiembre de 1464, los nobles acusan a Enrique IV de ser un tirano, ¿no? De querer gobernar en contra de los usos y las costumbres del reino. Y le obligan a desheredar a su hija Juana de Castilla, acusando al rey de impotencia, es decir, diciendo que la niña Juana no era hija de su padre, pues porque el rey era impotente. Entonces imagínense, ¿no? Que un rey no puede engendrar a su propia sucesora. Y el punto culminante del conflicto entre entre la monarquía y la nobleza ocurrió en junio de 1465, en un episodio que hoy conocemos como la farsa de Ávila, en la cual un grupo de nobles depuso simbólicamente al rey. Y ahí no sé si alguno de ustedes vio la serie Isabel, se representa muy bien. Los nobles hicieron un muñeco de paja del rey, le pusieron los atributos regios, la corona, el cetro, y poco a poco lo fueron despojando de esos atributos reales hasta que finalmente de una patada le tiraron al suelo. Imagínense, o sea, es la humillación más absoluta que puede tener un monarca. Y buscaron como rey al hermanastro del rey, que se llamaba Alfonso. Y Alfonso era hijo del segundo matrimonio de Juan II. Lo voy a decir otra vez. Alfonso era hijo del segundo matrimonio de Juan II. Se los voy a poner en el chat para que quede un poquito más claro. Juan II de Castilla se casó 2 veces. De su primer matrimonio tuvo como descendiente a Enrique IV. Del segundo matrimonio tuvo a este muchacho que acabamos de decir, Alfonso, y a Isabel. Entonces la nobleza nombra, fíjese qué grave es la nobleza la que nombra al rey. No es una cuestión de sangre. Alfonso era un muchacho, bueno, se dejó convencer y sí, acepta el título del rey. Pero como murió al poco tiempo, la nobleza entonces buscó a su hermana, a Isabel, a la que hoy conocemos como Isabel la Católica. Pero Isabel era muy consciente de que tenía que respetar las leyes del reino si ella quería llegar a gobernar. De tal suerte que reconoció que el rey, por derecho y por sangre, era su hermanastro, Enrique IV. Entonces, en el año de 1868, Enrique IV e Isabel firmaron este acuerdo, que se conoce como el Pacto de los Toros de Guisando, porque tuvo lugar aquí, en esta localidad donde había unos becerros de época celtíbera. ¿Y a qué se comprometen? Fíjese qué cosa tan importante. Isabel es declarada heredera y princesa de Castilla, lo que implica el desconocimiento de la hija, ¿no?, de Enrique IV. A cambio, Isabel se compromete a reconocer y a obedecer al rey, incluso en su casamiento. Y se establece que la niña Juanita vamos a llamarle, pues tiene que abandonar Castilla. Se llega más o menos a una concordia y bueno, llega un poco la paz hasta el momento en el que Isabel tiene que elegir marido. Y todas las personas que podían opinar sobre el matrimonio de Isabel opinaron. Cásate con este, cásate con el otro. Lo cierto es que tenía un montón de pretendientes.
el hermano del rey de Inglaterra, el hermano del rey de Francia, el propio rey de Portugal, algún noble, pero Isabel dice, no, yo prefiero casarme con el rey de Sicilia, es decir, Fernando de Aragón, el heredero de la corona aragonesa. ¿Y por qué elige a Fernando? No tanto porque tenga su misma edad, ya vimos que las fechas de nacimiento coinciden, sino porque era la única opción que le permitía a Isabel seguir siendo la reina propietaria del reino. Porque si se casaba con cualquiera de los otros pretendientes, Isabel solo iba a ser reina consorte, perdiendo sus derechos patrimoniales sobre Castilla. Y entonces cuando Isabel decide nombrarse, o sea, casarse con Fernando, pues se genera un nuevo conflicto, porque eso significó romper los acuerdos de los toros de Guisando. Y en ese contexto de conflicto entre Isabel y el rey, muere en 1474 Enrique IV, sin dejar testamento. Y muy rápidamente, o sea, al día siguiente de la muerte del rey, como ven, del 12 al 13, Isabel se proclamó reina de Castilla en la ciudad de Segovia y no le dio tiempo a nadie de reaccionar, de tal suerte que la nobleza tenía dos opciones, o reconocer a Isabel como reina o desconocerla. Y obviamente, como pasa siempre, hubo nobles que reconocieron a Isabel y hubo nobles que no. Y entonces fueron a llamar a esa Juanita, ¿no?, a la hija de Enrique IV, y la nombraron reina. Imagínense el conflicto en una sociedad medieval, ¿no?, donde los hombres se supone que son los que heredan y ejercen el poder. No solo no hay herederos varones, sino que hay dos mujeres que entran en conflicto por el poder. Pero para complicar más las cosas, resulta que la niña Juana es sobrina de Enrique V de Portugal, del rey de Portugal. De tal suerte que lo que empezó siendo un conflicto dinástico se convirtió en un conflicto de la corona de Castilla y luego en un conflicto internacional. Por eso se conoce como la guerra civil y la guerra con Portugal, la guerra de sucesión. No se las voy a contar, no nos da tiempo, imagínense, pero sí podemos decir que termina en 1479 y como resultado de ese conflicto se firman unos tratados importantísimos para nuestra historia, los tratados de Alcazovas, por medio de los cuales Portugal renunciaba a la corona castellana a cambio de que Castilla renunciara a sus empresas de conquista sobre el norte de África, que quedan reservadas para Portugal. Y por ello, para no romper esos acuerdos, pues es que Castilla tiene que expandirse sobre el Atlántico y no sobre la costa litoral africana. Entonces, imagínense lo importante que es esta guerra para nosotros. Bueno, no les cuento mucho, simplemente que los reyes se casaron en 1460 en la ciudad de Valladolid, en una casa que todavía se mantiene, hoy es el archivo histórico de Valladolid. En este patio se celebró la boda, una boda muy discreta, no había muchos invitados, y una pequeña placa, ¿no?, todavía recuerda que en ese lugar tuvo el matrimonio de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Así que si algún día van a Valladolid, pues no dejen de pasarse por la casa de Juan Vivero. Bueno, ¿qué ocurrió con Isabel? Pues Isabel y su marido tuvieron muchísimos conflictos. Primero entre ellos, porque Fernando no quería ser relegado a la condición de príncipe consorte. Pero Isabel decía, no, no, señor, aquí la reina soy yo. Y entonces, para no pelearse, llegaron a un acuerdo que se conoce como la Concordia de Segovia, por medio del cual Isabel era reconocida como propietaria del reino a cambio de que todos los documentos oficiales llevasen siempre primero la firma del rey y que toda la designación de cargos del reino fuese de común acuerdo. Entonces el rey pues ya podría gobernar.
Voy a pasar una diapositiva, ahora vuelvo a esta, ¿no? Vamos a ver la coronación de Isabel, la tomo de la serie, que a mí me parece muy bien hecha, ¿no? Isabel se proclama la reina de Castilla, se corona como reina de Castilla con la obediencia de los nobles, ¿no? Y aquí les quería poner un ejemplo, como firma primero Fernando, yo, el rey, aquí tiene el yo, el rey, y yo, L-A, la reina. Otro elemento que logran los reyes católicos al final de la guerra de sucesión, pues es allegarse el apoyo de la nobleza, particularmente de la familia Mendoza, a la que pertenece nuestro virrey, y por supuesto el apoyo de las ciudades. Unas ciudades que se dedican a las actividades comerciales y que son muy importantes. Las quiero poner, estas ciudades. A ver, yo voy a enseñarles alguna foto, ¿no? Como la ciudad de Burgos, como tiene esta maravillosa catedral, con este tímpano todavía pues, de estilo gótico, aunque ya estamos en pleno Renacimiento. Por supuesto, como la de Toledo, que es esta que ven aquí, la catedral de Toledo, en su interior. Si no han ido a Toledo, vayan alguna vez, que es una ciudad preciosa. O bien, bueno, una ciudad comercial tan importante como la ciudad de Sevilla. Vuelvo porque les quiero mostrar la lista de las ciudades más importantes del Reino de Castilla. Burgos, Soria, Segovia, Ávila, Valladolid, Córdoba, León, Salamanca, Toro, Toledo, Cuenca, Guadalajara, Madrid, Sevilla, Murcia y Jaén. Estas son las 17 ciudades que tienen derecho a enviar representantes a las Cortes, que son órganos de gobierno, colegiado, consultivo, en donde se votan los impuestos y se reconoce a los herederos. Entonces, vean cómo Isabel jugó con el apoyo de ciertos sectores de la nobleza y con el apoyo de las ciudades. Y a través de ello iba sometiendo a las distintas familias nobiliarias que no querían reconocer la autoridad isabelina. Voy a avanzar un poquito para que nos dé tiempo de llegar a las preguntas, que ya son y 20. No me puedo enrollar muchísimo. Otra de las tareas de Isabel y de Fernando fue negociar con la iglesia. Imagínense, negociar con la iglesia, pues es negociar con una institución enorme, compleja, de enorme poder económico y político. Solo para que ustedes tengan un panorama general. La iglesia en Castilla estaba conformada por 3 arzobispos, ¿no? El de Santiago, arzobispados de Santiago, Sevilla y Toledo. Para granjearse el apoyo de los Mendoza, bueno, lo recompensan con el cardenalato y luego con el episcopado de Toledo. 22 obispos sufraganos, 3 obispados exentos, 15,000 beneficiados, 150 monasterios benedictinos, 50 cistercienses, 30 jerónimos, 7 agustinos, cartujos, dominicos, y franciscanos. Ya ni siquiera los contamos porque hay uno prácticamente en cada ciudad. De tal manera que, ¿cómo se puede controlar a este poder tan importante? Pues a través de 2 fórmulas fundamentales. Primero, los reyes se arrogan el derecho, a través del regio patronato, de presentar candidatos para que ocupen las sedes episcopales. Candidatos que efectivamente pues, son afines a la monarquía. Y la segunda, llevar a cabo una importante reforma eclesiástica para que los miembros del clero respeten las formas de vida que marca la Iglesia y también para que adquieran la formación necesaria para ejercer su ministerio. Bueno, y aquí tenemos al cardenal, ¿no? de España, arzobispo de Toledo, Pedro González de Mendoza, si la memoria no me falla, tío abuelo de nuestro virrey, ¿no? Por eso les digo que cuando llega a Mendoza, pues llega un personaje realmente importante de la corona castellana.
Para visualizar el poder que puede tener la Iglesia en la península ibérica, vamos a centrarnos simplemente en las órdenes militares, ¿no? La orden de Alcántara, la orden de Calatrava, ¿no? La orden de Santiago. Como ven allí, todos estos dominios en colores son territorios que pertenecen a la Iglesia, a las órdenes militares, ¿no? Cuando hablamos de jurisdicción, pues será justo esto. Señores, en este caso señores eclesiásticos que gobiernan sobre los espacios. Bueno, otra manera de contrarrestar el poder de las altas jerarquías eclesiásticas sería a través de la designación de miembros de las clases medias para ciertos cargos de importancia. Uno de los más importantes, por ejemplo, sería el de Fray Hernando de Talavera, que sería nombrado eventualmente arzobispo de Granada tras haber sido confesor de la reina. Por otra parte, los reyes van a buscar aumentar la fiscalidad, recuperando las rentas que sus antecesores habían donado a la nobleza y creando nuevos impuestos al comercio. Fíjense, imponen al comercio por tierra un 10%, al comercio marítimo otro 10%, y se reservan para sí 2/9 del diezmo eclesiástico. Para no aburrirlos, les diré simplemente la frase, ¿no? la cifra. En 1477, después de la Guerra de Sucesión, los reyes católicos recaudan apenas 27,5 millones de maravedíes. En 1504, cuando muere la reina Isabel, logran reunir al año 341.700 millones, perdón, 341.700 maravedíes anuales. Y claro, para administrar todos estos fondos tienen que nombrar un cargo específico que es el contador mayor de Hacienda. Entonces, ello nos permite ejemplificar muy bien cómo la monarquía va perfeccionando esos mecanismos de gobernanza, de fiscalización, nombrando nuevos burócratas al servicio del Estado. Y claro, tienen que acuñar una nueva moneda. A mí me encanta esta moneda porque tiene la efigie de ambos reyes, ¿no? De Fernando y de Isabel. Aquí tenemos la misma moneda, un poquito mejor conservada, ya pulida y limpita. Y claro, pues eso es una dobla de oro castellano con el escudo de los reyes de Castilla, ¿no? Con la granada aquí, el águila de San Juan, los castillos y los leones, las barras de Navarra. Y claro, esta moneda vale lo mismo que un ducado veneciano. Si se convierte en una especie de dólar de la época con el cual se puede comerciar por todo el mundo. Y se los pongo en oro para que ustedes puedan visualizar por qué a Cortés, insisto, le interesa el oro. No es porque sea una mala persona o porque sea muy avaricioso, esté enfermo de riquezas, no. Es porque la sociedad europea del momento demanda ese oro para abastecer y dinamizar los mercados mundiales. Bueno, y el gran problema de Isabel y Fernando obviamente siempre fue la nobleza. Una nobleza constituida por 30 familias, la alta nobleza, ¿no? Que acaparaba el 97% de la tierra. Ustedes imagínense, Hernán Cortés, qué posibilidades tenía de desarrollar una vida cuando solo 30 familias se reparten el poder económico y político. Y para poder visualizarlo en el mapa, les traigo aquí un ejemplo del señorío de Villena. En tiempos de don Juan Manuel Caro, 1340. Lo que pasa es que para la época de los reyes católicos, el señorío incluso se ha aumentado. Y aquí podemos ver este mismo señorío de Villena que limita entre Castilla y Aragón en su dimensión peninsular. Entonces, claro, cuando el marqués de Villena se rebela en contra de la reina, imagínense lo que significa que un noble tan poderoso se rebele en contra de la corona. Por lo tanto, los reyes, claro que no les van a cortar la cabeza y tienen que negociar con ellos, ¿no? Por lo tanto, esos mecanismos de pacto, de consenso, de negociación, serán fundamentales para mantener el equilibrio entre el rey y la nobleza. Y acá
cambio de que no se rebelen en contra de la corona, la reina, el rey, les ofrece una serie de cargos honoríficos en la corte, como embajadores ante el Papa, ante el rey de Francia, o, como en el caso de nuestro virrey, representantes directos de su real persona. Claro, una nobleza que vive en castillos como estos, ¿verdad? Son unos castillos muy bonitos a los que Hernán Cortés no puede aspirar. Les traigo este ejemplo, ¿no? Que es el castillo que está muy cerquita de Madrid. Perdón, creí que me iba a acordar, no puse el nombre, pero porque si ustedes han visto el Palacio de Cortés en Cuernavaca, pues es muy similar, ¿no? Con sus torroncillos, sus almenas, ¿no? Claro, son estos modelos en los que se inspira Cortés para hacer sus palacios. Y bueno, este es el Palacio de Monterrey, de la familia Zúñiga, en Salamanca, que es una mezcla de palacio medieval con palacio renacentista. Y claro, cuando Hernán Cortés es nombrado Marqués del Valle, pues quiere vivir como viven los nobles de su tiempo, ¿no? Con un palacio en condiciones. Otro ejemplo de señorío, el del ducado de Medina Sidonia, que prácticamente tiene todo este golfo de Cádiz bajo su poder y su gobierno. Acuérdense que ahí tuvieron lugar las Cortes de Cádiz en 1808. Y claro, debajo de la alta nobleza quedan las capas bajas de la nobleza, los hidalgos, los letrados, los funcionarios, los juristas, los universitarios, que es precisamente al estamento social al que pertenece Hernán Cortés, ¿no? Que están obviamente por encima de los campesinos, pero muy por debajo de esa alta y poderosa nobleza bajo medieval castellana. ¿Y qué pasa con los campesinos? Pues en realidad representan al 80% de la población de la península ibérica, o en todo caso de Castilla. Campesinos que tienen muy diversas figuras jurídicas. Hay campesinos que son propietarios y son hombres libres. Hay algunos que no tienen una tierra en propiedad, pero la alquilan. Y hay unos que siguen siendo siervos, como en la plena Edad Media, que están adscritos a la tierra. Otros son asalariados y solo tienen su fuerza de trabajo y reciben un jornal, ¿no? Por ese trabajo que realizan. Los medianeros son los que comparten la tierra con el dueño. Ellos ponen el trabajo, el dueño la tierra y luego se reparten a la mitad el producto de las cosechas. Es a esta mentalidad de producción agrícola y de riqueza basada en la tierra que obedece el hecho de que Cortés, en un pensamiento muy medieval, pues quiera tener un montón de tierras. Y si ustedes se acuerdan, tiene tierras aquí en el Valle de México, en Cuernavaca, en Oaxaca y demás. Pero sin duda el acontecimiento más importante en el momento en que nació Cortés fue la guerra contra Granada, y con ello vamos a terminar. Regálenme 10 minutitos para contarles muy rápidamente la guerra en contra del Reino de Granada. En el año 1248, el rey de Castilla y León, Fernando III, conquistó la ciudad de Sevilla. Vamos a ir al mapa anterior para ubicar a la ciudad de Sevilla. La tenemos acá. Pues la conquista de Fernando III, y un señor musulmán que vivía en Granada, Muhammad ibn Nasser, ayudó a Fernando III a conquistar la ciudad de Sevilla. Y entonces, en compensación, Fernando le nombró su vasallo y reconoció la existencia jurídica del reino de Granada como un reino vasallo de Castilla. La capital del reino de Granada se estableció en la ciudad de Granada, y para representar esa nueva dinastía, pues Muhammad ibn al-Nasser mandó construir un palacio precioso que lleva el nombre de la Alhambra. Y hubo un acuerdo muy importante. Fernando III permitió que todos los musulmanes que vivían en en Sevilla, que quisieran mantener su religión, se desplazaran al nuevo reino de Granada. Y entonces Granada de pronto hubo una enorme población que se convirtió realmente en el sustento de la expansión del reino. Una población agrícola fundamentalmente,
que producía todo tipo de cítricos, caña de azúcar, seda, y que comerciaba con los principales puertos musulmanes del norte de África. Tal suerte que Granada pues, era un reino potente, poderoso y de cierta importancia comercial. Y entonces, bueno, entre Castilla y Granada hubieron treguas, hubieron paces, algunos episodios militares de frontera que no llegaron a desembocar en una lucha armada. Aquí vemos el reino de Granada, la península ibérica, hasta los años 80 del siglo XV, ya en época de los reyes católicos. Ahí podemos ver al reino de Granada en el conjunto peninsular. ¿Y qué fue lo, vamos a saltar esto porque no nos va a dar tiempo, qué fue lo que ocurrió en la década de los años 80 del siglo XV? El emir de Granada, Abul Hassan, realizó una incursión militar en contra de la ciudad cristiana de Sáhara, rompiendo con esta incursión militar las treguas que se habían firmado entre Castilla y Granada desde el siglo XIV. Y la respuesta vino de los señores de la frontera andaluza, quienes en febrero de 1482 conquistaron la ciudad de Alhama. Vamos a verla en el mapa. Aquí está la ciudad de Sáhara. Como ven, está en territorio cristiano. Y los señores de Andalucía, el duque de Vinacidonia y otros nobles, penetraron en Granada y llegaron hasta la ciudad de Alhama. Vean, muy cerquita de Granada, la capital. Entonces, el rey de Granada envió sus tropas para recuperar su ciudad. Y en ese momento los que están en Alhama, los cristianos que han conquistado la ciudad, escriben a los reyes católicos para decirles que, bueno, tienen la ciudad en su poder y que por favor les manden tropas. En ese momento, la guerra, que era hasta entonces una guerra de frontera, se convierte en una guerra de Estado. Los reyes católicos han vencido en la guerra de sucesión, están firmemente asentados en el trono y disponen de los medios, de los mecanismos para llevar a cabo una guerra en contra del reino. No les puedo contar la guerra completa, simplemente les mostraré las 4 etapas en las que se divide. Una primera etapa entre 1482 y 1484, en la que los triunfos militares son muy pequeñitos, escasos, pero que se salda con la prisión del príncipe heredero Muhammad XII. Y va a ocurrir exactamente lo mismo que con Moctezuma. Lo apresan y negocian con él para que entregue su reino. Dice que sí, luego se desdice, pero lo importante es en qué medida la captura del príncipe enemigo da una posición de fuerza a los castellanos, ¿no? La siguiente etapa, pues obviamente va del 85 hasta el 87 y se caracteriza por la permanencia de los monarcas en Andalucía. Incluso la reina llega a los campamentos militares y desde allí apoya a sus tropas, por la participación de cruzados extranjeros y por la incorporación y desarrollo de las armas de fuego. Es decir, que los castellanos llegaran a Tenochtitlan con 4 cañones no era una novedad. Desde Granada las armas de fuego son fundamentales para la rendición de plazas. Y en este periodo se conquistaron las ciudades más importantes comerciales, Ronda, Marbella y Málaga, que era el gran puerto comercial. En la Catedral de Toledo, que hemos visto, se reprodujeron en la sillería del coro, aquí abajo, distintas escenas de la Guerra de Granada. Y es muy bonito porque ahí podemos ver muy bien representados las distintas armas de fuego, por ejemplo, y aquí tenemos otro de los cañones, una ballesta con la cual se ataca a los musulmanes. Aquí tenemos al rey que llega a la ciudad, o esta otra donde el rey con sus tropas, ¿no?, pues penetra en esas distintas ciudades musulmanas. Todas estas imágenes las pueden encontrar, por supuesto, en internet. Yo aquí les pongo algunos ejemplos.
Y las últimas 4 etapas, 2 etapas serían estas dos, la que va del año 88 al 99, al 89, perdón, que se conquistan las últimas poblaciones del interior del reino, y por supuesto del año 90 y 91, en la cual los reyes sitiaron la capital del reino, Granada, construyeron un campamento en piedra, el campamento de Santa Fe, y desde allí negociaron con las distintas autoridades musulmanas, con la familia real, hasta que el 2 de enero de 1492 los reyes penetraron en la Alhambra. Y bueno, Íñigo López de Mendoza, otro Mendoza, este sí el papá de don Antonio de Mendoza, fue nombrado gobernador de la Alhambra. Y bueno, les leo simplemente la ceremonia. Muhammad XII iba acompañado de muchos caballeros moros con las llaves en las manos encima de un caballo, e quiso sapear a besar la mano al rey. El rey no se lo consintió descabalgar del caballo ni le quiso dar la mano. El rey moro le besó en el brazo y le dio las llaves y le dijo: toma, señor, las llaves de tu ciudad, que yo y los que estamos dentro somos tuyos. El rey don Fernando recibió las llaves y dióselas a la reina, y la reina se los dio al príncipe Juan, ¿no? Y en un cuadro del siglo XIX muy famoso, pues se reproduce la ceremonia. Aquí tenemos a Muhammad XII, el rey de Granada, la Alhambra al fondo, entregando las llaves al rey Fernando y a la reina. Bueno, ya les digo yo que no se puede morir sin conocer la Alhambra. Esta sería la parte militar del palacio, donde estaban las guardias reales, la alcazaba, y esta otra parte, el palacio propiamente con las residencias musulmanes. Lo que se va al fondo es el palacio que mandó construir Carlos I, y vamos a terminar con este pequeño paseo viendo los patios. Vamos a ver primero este patio, donde se encuentra el patio de los Arrayanes y luego el patio de los Leones. Y vean qué belleza, ¿no? Pues un aljibe donde se refleja la construcción. Detrás estaba el salón de embajadores, donde han recibido los embajadores de los distintos reinos. Y bueno, este patio de los Leones que seguramente han visto en alguna diapositiva. Imposible, perdón, que no salgan los turistas, pero no hay manera de que no salgan los turistas, ¿no? Con estos mármoles que se traen del lejano oriente. Bueno, pues imagínense con los baños. Este es un baño de servicio, pero veremos el baño del emir de Granada. Imagínense un baño de vapor con estos mármoles, ¿no? Con el incienso, con la música. Bueno, pues es un palacio que invita a la riqueza, a la ensoñación. Se encuentran este tipo de cerámicas, de lucernarios, este tipo de platitos para la vida cotidiana, y por supuesto los textiles, la ropa. Este es el vestido de Boabdil, el último emir, sus zapatos literalmente que fueron recuperados como reino, y por último la espada de Boabdil, ¿no? De ese último rey musulmán que hoy se expone. Voy a dejar de compartir en el Museo de la Armería del Palacio Real ahí en Madrid. Por lo tanto, imagínense, cuando se conquistó Granada en 1492, pues Hernán Cortés tenía 7 años y bebe efectivamente de este clima de exaltación de la monarquía, de la corona, de la cristiandad, por supuesto, y es casi lógico y natural que quiere embarcarse al nuevo mundo para él continuar en su propia persona con estas hazañas y estas conquistas. Y obviamente teniendo como referente al reino de Granada y sus riquezas, pues era muy sencillo imaginar esas riquezas en el mundo americano. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención. Espero que les haya parecido una buena exposición, sobre todo que hayan podido seguir el guión, y a partir de este momento pues damos espacio para sus preguntas y comentarios. No sé si soy capaz de leerlas todas en el chat, pero pues vamos una por una. Y si no, hasta donde te dé, hasta donde te dé el tiempo, ¿eh? Claro. Porque pues obviamente nos quedan muchas, pero muchas preguntas, aclaraciones, qué sé yo,
has dado un panorama extraordinario. Yo creo que con la finalidad, o una de las finalidades, de entender a Hernán Cortés, ¿sí? Es decir, ¿por qué sale Hernán Cortés? ¿Qué quiere? Has dicho el oro, que no era tanto como una necesidad personal, sino iba mucho más allá. Pero bueno, yo no quiero hablar, yo quiero que contestes las preguntas que tú quisieras en el chat, que las tenemos todos a la vista. Perfecto, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, pues empiezo con la de Marta, que nos pregunta, ¿por qué en el caso de Castilla podía gobernar una mujer? Es cierto que Isabel era una reina guerrera y que participó en las batallas. Bueno, puede gobernar básicamente por dos razones. Porque no existe en Castilla la ley sálica, es decir, aquella ley que impide a las mujeres gobernar. No existe esa ley. Y segundo, porque de facto no hay un heredero varón. Por lo tanto, Isabel representa a la única heredera, la otra podía ser la princesa Juana, de tal manera que a partir de esa negociación con Enrique, con la nobleza, Isabel se arroga, porque eso fue así, ¿no? Se arrogó la corona y construye paulatinamente su legitimidad. Y sí, sí fue una reina guerrera, no significa ello que se pusiera la armadura ni que blandiera la espada, no, porque tampoco era para tanto, por eso estaba Fernando, pero sí que va a impulsar la guerra con todas sus fuerzas y a través de todos los mecanismos pide préstamos, hace arengas, organiza las recuas de bestias que llevan los bastimentos a los campamentos, manda decir oraciones, hace procesiones, se presenta en el campamento y atiende a los, o consuela, mejor dicho, a los enfermos, les da ánimo. Es decir, es una reina que participa plenamente de ese contexto de actividad militar. No sé, Marta, si con eso te contexto, te respondo a la pregunta. Rafa, gracias por los comentarios y bueno, pues me alegro de que te haya gustado. Gracias, Adrián. Rodrigo nos pregunta, ¿qué diferencia existe entre una dobla y un doblón? Me gustaría que nos hablara un poco si existe algún registro dato de caballeros templarios que llegaron a la Nueva España. Bueno, las diferencias son fundamentalmente ¿cómo se dice? Del grosor de la moneda y de la cantidad de oro que tienen cada una de ellas. Entonces, claro, como siempre, pues entre más oro, vale más. Y se pesan. No llegó ningún templario a la Nueva España, ni Argentina, ni el Grial está en Sudamérica, no. De entrada, porque el Grial es una figura literaria, y segundo, porque los templarios fueron disueltos en el siglo XIV, a mediados del siglo XIV, y por lo tanto ya para el XV no existen más los templarios, ¿no? Y en buena medida, pues fueron desarticulados por el enorme poder económico que efectivamente habían amasado, así que no llegó ningún templario a la Nueva España. Lilian pregunta, ¿las universidades de esa época ejercieron algún tipo de influencia en los conquistadores, en este caso en Cortés? Pues sí, quizá no de manera directa, porque ya le digo, no se ha encontrado el documento en Salamanca en los registros que diga que Cortés pasó por sus aulas, pero sí que hay toda una proyección de la actividad intelectual de las universidades que se despliega en las querellas en torno, por ejemplo, a la naturaleza del hombre americano. Y finalmente son los profesores de Salamanca, ¿no? Frailes franciscanos y dominicos, quienes desarrollan toda una teología para poner la dignidad del indígena por encima de todas las cosas. Entonces sí que hay una influencia. Y otra muy importante, por supuesto, es la de la cultura escrita. Ejercer el poder en el siglo XV, en el siglo XVI, pasa por el ejercicio de la escritura. Escribir es gobernar en aquel momento. Y lo que sí podríamos decir es que a imitación de la Universidad de Alcalá de Henares se funda la Real y Pontificia Universidad de México. Bueno, gracias Mariana por sus comentarios, a Malena también. Luis nos pregunta, ¿en qué periodo terminó el sistema del feudalismo y cuál fue el sistema que se implementó posteriormente? Bueno, lo que ocurre es que la parte económica del feudalismo, así la vertiente económica, realmente se mantiene vigente hasta el siglo XVIII o el XIX. Hay que esperar a la Revolución Francesa, en el caso, valga la redundancia, de Francia, y a las guerras napoleónicas para asistir a la eliminación de todos esos derechos de naturaleza feudal.
Y por derechos feudales queremos decir las rentas que los nobles todavía pueden cobrar. Pero lo que ocurrió fue que a lo largo del siglo XVI, XVII, XVIII, la nobleza paulatinamente fue perdiendo su función social, no su prestigio, pero sí su función política, y por lo tanto van siendo desplazados. ¿Por quién? Por la propia corona que nombra a sus representantes, o bien por la burguesía, que realmente es la que hace la revolución e impone un nuevo modelo. De tal manera que uno de los medievalistas más importantes del siglo XX, Jacques Le Goff, habló siempre de una larga Edad Media. Es decir, que esa Edad Media se prolongaría hasta el siglo XVIII, cuando la Revolución Francesa, por un lado, y la Revolución Industrial, tecnológica, ¿no?, marcan ya el fin de esas formas de producción económica. No sé, Luis, si con eso respondo tu pregunta. Luego, Ramón nos pide sí, por supuesto, el correo electrónico. Mi correo es riosmartin76@gmail.com. Tardo a veces mucho en responder porque ahora mismo me ocupo de la coordinación del Colegio de Historia. Entonces imagínense la cantidad de correos que recibo, pero siempre contesto, aunque tarde, pues un par de días, ¿no? Pero tengan un poquito de paciencia, que siempre responderé. A ver, sigo avanzando. Vuelvo a las preguntas. ¿Seguimos viviendo como en la Edad Media? Pues no sé si vivimos como en la Edad Media. Yo no me atrevería a decir tanto, Manuel, pero sí creo que muchos elementos culturales forjados en la Edad Media se mantienen vigentes en nuestro tiempo. Por ejemplo, una concepción cristiana del tiempo, fundamental. La onomástica de las personas, es decir, los nombres que tenemos, la mayoría de nosotros son de origen o antiguo, o de santos cristianos, o directamente de guerreros germánicos, ¿no? Incluso musulmanes. ¿Qué otra cosa? La toponimia de los lugares, pues es plenamente medieval, ¿no? Guadalajara, Valladolid, son ciudades medievales. La articulación de los espacios simbólicos pues, son también medievales, es decir, abre un montón de elementos. Si alguno de ustedes quisiera profundizar más, les recomiendo muchísimo el libro de Luis Beckmann, es un clásico ya, La herencia medieval en México. Me pregunta Adán, entonces, ¿quién llega al Nuevo Mundo? ¿Españoles o castellano-aragoneses? Gracias. Adán, yo te diría, desde mi perspectiva, castellanos. Perdona, castellanos. Ahora bien, ¿por qué les llamamos españoles? Porque en ese momento de expansión de la monarquía y sobre todo en el contexto de las guerras de Italia, los enemigos de esos grupos aliados que fueron castellanos y aragoneses los van a conocer a ambos como españoles. De tal suerte que para el siglo X, o sea, para los años 1519-20, pues bueno, ellos mismos se asumen como españoles, haciendo referencia a una tradición clásica de Hispania. Pero en realidad esa Hispania del siglo XV, pues no es la España del siglo XIX y la del siglo XX. Yo sostendré siempre que desde una perspectiva histórica me parece que lo más correcto es llamarles castellanos. Pero bueno, hay otros colegas que tienen otra opinión. Víctor, muchas gracias por los comentarios. Y bueno, así pueden ver con mucho provecho la serie de Isabel. Gracias, Adrián, Alfredo, Víctor, gracias a ustedes, Georgina. Vamos terminando. Perdón, Georgina, que te lea muy rápido. Bueno, sí, más que una pregunta, creo que es un comentario que han tenido toda la ocasión de leer. Así que bueno, te agradezco muchísimo por ese comentario. Sobre Cortés, don Alex y sus estudios, para mí el mejor estudio sobre Hernán Cortés sigue siendo el de José Luis Martínez, que se llama Hernán Cortés. Te los pongo aquí en el chat, publicado por el Fondo de Cultura Económica en la colección Breviarios. Y claro, se han escrito muchas cosas más, pero para adentrarse al mundo cortesiano me parece que ese sigue siendo el clásico.
Y para ahondar en la mentalidad medieval de los conquistadores, pues es que, miren, vamos a hacer una cosa. Les voy a dar un artículo mío, a lo que es que no puedo compartir. Bueno, se lo hago llegar a Ana Lilia, un texto que preparé precisamente sobre la península ibérica en el siglo XV, y entonces se lo hago llegar a Ana Lilia y que me haga el favor de hacérselo llegar a ustedes. Está todavía inédito, pero si todo va bien, para finales de marzo ya le publicarían. Entonces, bueno, se puede leer ya sin mayores complicaciones. Muchísimas gracias a ustedes y en verdad muchísimas gracias al doctor Manuel Ramos por su amable invitación y por contar siempre conmigo. Pues te agradecemos enormemente, Martín, estas 2 horas que valen oro, sin lugar a dudas. Oro del bueno, como el que quería Hernán Cortés, ¿no? Yo creo que la mayoría de los que asistieron han escuchado tu nombre o te han leído. Y bueno, de antemano, muchas gracias por ese artículo que quieres enviar, que se los haremos llegar a cada uno de los alumnos, ¿no? No me queda más que agradecer a nombre del Centro de Estudios de Historia de México, Fundación Carlos Slim, sin duda de la Universidad Anáhuac, ¿sí? Particularmente del Departamento de Historia y desde luego también al Museo Sumaya y la Universidad Iberoamericana, que pues nos felicitamos realmente de haberte invitado porque creo que has dado una visión muy, muy amplia y que era muy necesaria para hacer el contrapeso a las 2 conferencias que nos dieron al principio sobre Tenochtitlan, ¿no? ¿Qué pasa en España? Es decir, somos herederos de ambos y por eso hay que profundizar en la historia de España. Y creo que nos has dado una gran clase, Martín. Te agradezco mucho a nombre de todos los alumnos que se conectaron, que llegaron a 110 y que, o sea, muy, muy buen público. Muchas gracias a los estudiantes que los vemos muy interesados y bueno, pues obviamente este es un agradecimiento, Martín, no solamente por tu conocimiento, sino por la forma de transmitirlo, que eso también es muy importante. Muchas gracias. Y nos vemos nosotros la semana entrante, el martes, primero Dios. Al contrario. Muchas Muchísimas gracias. gracias a ti, al centro, a las instituciones y a todos los alumnos. Estaremos en contacto permanente. Claro que sí. Muchas gracias, Un Martín. fuerte abrazo.